Buen día, hermanos. Es un gusto para mí estar aquí una vez más con la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Estoy sobrepasado por el pasaje que nos toca ver hoy, pero vamos a rogar al Señor y entramos al pasaje. Dios, te ruego que como cantamos, uses este pasaje para que realmente veamos a Cristo como más precioso que cualquier otra cosa. Tú sabes que estamos habituados a nuestra vista, habituados a lo que podemos ver y desear, y muchas veces amamos o deseamos tantas cosas fuera de ti. Te ruego, Dios, que esto nunca sobrepase el amor que tenemos por ti. Te pido que uses tu palabra, confrontes nuestro pecado y uses tu espíritu para que salgamos transformados de aquí. Gracias te damos porque no es que tenemos que convencernos de algo falso. Gracias porque realmente podemos ver a Cristo y verlo como lo más deseable de todo. Pido que uses tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén. Yo creo que todos hemos visto, por lo menos escuchado, del típico berrinche de supermercado, ¿verdad? Que está este lugar, que yo creo que no hay lugar más diabólico en la tierra que el pasillo de las cajas con los dulces, ¿verdad? Donde los niños pueden ver todo lo que pueden desear y anhelar mientras están esperando con sus padres a que les toque pagar. Y ya sabes cómo va la cosa. El niño o la niña le dice a su papá o su mamá, oye, quiero el chocolate o quiero el dulce. Y a veces se puede, a veces no se puede, a veces mamá y papá dicen no. Y entonces el niño o la niña comienza un concierto de gritos terrible y una coreografía acuática en el suelo sin agua, ¿verdad? Y a patalear. ¿Y por qué un niño hace esto? ¿Acaso odia a sus padres y quiere hacerlos quedar mal frente a todos? ¿Acaso sus padres no lo alimentan y de verdad se está muriendo de hambre y necesita comer algo o se va a morir? ¿Acaso sus padres nunca le han dicho que un berrinche está mal? No. Usualmente, esta escena se resume en una simple expresión. En ese instante, en ese pasillo de la caja registradora, ese pequeño se ha convertido en un pequeño idólatra. Se ha convertido en un pequeño idólatra. ¿Por qué un idólatra? Porque lo más importante para él en ese momento, lo que más ama y valora sobre todas las cosas, es ese dulce, ese chocolate que tanto anhela, y entonces ignora todo el amor que tiene por sus padres, ignora todas las reprensiones o advertencias que ha recibido de ellos y vive en ese momento para exigirle a su padre o a su madre ese dulce. El berrinche, su desobediencia, es simplemente la expresión de idolatría hacia ese dulce o chocolate en ese instante. Pero no solamente los niños hacen eso. Obviamente nosotros no nos ponemos a patalear en el suelo, pero también nosotros tenemos el mismo problema que ese niño. Nosotros desobedecemos porque idolatramos. Desobedecemos porque idolatramos. No importa el pecado que puedas mencionar. Avaricia, gritería, fornicación, chisme, adicciones, robo, envidia, orgullo, lo que tú quieras. Si tú examinas bien ese pecado a profundidad, lo que vas a encontrar es que siempre se debe a la idolatría, a un amor excesivo por un Dios falso, algo que no es Dios, una confianza excesiva en algo de este mundo y no en Dios, que te hace desobedecer a Dios. Desobedecemos porque idolatramos. Pero eso no es todo. Hoy veremos que porque idolatramos merecemos la muerte. Ya hemos visto por varias semanas esta idea. Si tú estás en presencia del Dios Santo, tú no puedes tomar el pecado a la ligera. Y en particular la idolatría es un pecado grave. Porque es decirle a este Dios Santo, este Dios que con nubes y truenos, con voz tronante le decía a su pueblo los mandamientos, es decirle, oye, tú no eres tan especial. O sea, tú no mereces ese lugar primordial en mi vida. En este momento, esto otro es más importante. Y puedo desobedecerte porque tú no eres tan importante. Si todos nosotros tenemos este problema de la idolatría, la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo evitar la muerte del idólatra? ¿Cómo evitar la muerte como idólatras? Y la respuesta a esto lo encontraremos en Éxodo 32, que es el pasaje que estudiaremos hoy. En Éxodo 32.
Usualmente intento que preguntas como estas sean más personales, como cómo evitar tu muerte. Pero este pasaje, esta historia de Éxodo 32, no gira principalmente en torno al pueblo de Israel, sino al líder de Israel, es decir, Moisés. Y aunque sí vamos a tener implicaciones personales que cada uno de nosotros debe pensar y meditar y aplicar, este pasaje también va a estar enfocado en aquellos que tenemos una posición de liderazgo, ya sea en la iglesia, sea en nuestra familia o en otro lugar. Entonces aquí encontramos a Moisés dándonos una lección de primero, cómo reaccionar ante la idolatría de otros, pero también cómo reaccionar ante la idolatría propia, la idolatría personal. Como aviso, el bosquejo de este pasaje va a ser un poquito que se va a sentir como que esto no se va a acabar, pero la realidad es que el primer punto va a tardar mucho en llegar y de repente va a llegar el segundo y ya se acabó. Entonces vamos a contar la historia y vamos a pasar algo de tiempo allí. No te espantes si no ves que avanza nada en la pantalla, no pretendo que sea un sermón muy extenso. Pero entonces estamos buscando la respuesta a la pregunta, ¿cómo evitar la muerte del idólatra? Para responder a esto, recuerda conmigo la situación de Israel hasta este momento. O sea, este es un pueblo que acaba de ser liberado de Egipto. O sea, el imperio más poderoso de ese entonces, del que no te podías liberar así como si nada, había sido dejado en ridículo por Jehová. Una y otra vez, plaga tras plaga, había dejado en ridículo a Faraón. Y cuando por fin los dejan salir y Faraón dice, bueno, aquí los mato, los dejan ridículos porque el ejército de Faraón es destruido en el Mar Rojo por el Dios de los ejércitos. Bajo la promesa de una tierra para Israel, los lleva en un viaje por el desierto y con una columna de nube y una columna de fuego los guía a lo largo de día y noche. Estos son señales claras de la presencia de Dios con ellos. Y ahora llegaron a un monte, el Sinaí, donde Dios se reveló a ellos. Ellos no solamente han escuchado de Dios de parte de Moisés, sino que han visto a Dios en persona. Han visto que es un Dios temible, un Dios santo. Un Dios al que ni siquiera te puedes acercar sin haberte consagrado o puedes morir. Y ellos escucharon los 10 mandamientos de Dios mismo con voz tronante. Y se les dio la opción. Bueno, ¿están dispuestos a ser el pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto a entrar en un pacto con Él? En Éxodo 24 encontramos su respuesta. Éxodo 24, versículo 3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7, y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y qué pasó allí? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Israel dijo, sí, le entro. Estoy dispuesto a vivir en santidad porque tengo un Dios santo. Y después de eso, al final del pasaje, ese de capítulo 24, en versículo 18, dice que Moisés subió al monte y estuvo ahí durante 40 días y 40 noches. Este es el escenario ahora. Moisés está ahí arriba y el pueblo está abajo del Sinaí. Moisés tiene más de un mes allá arriba e Israel empieza a impacientarse. O sea, ¿qué le pasó? ¿Por qué todavía no baja? Ya había bajado la otra vez y nos había dado algunas leyes. ¿Por qué ya no hemos escuchado de Jehová? ¿Será que Moisés cometió un error y ya lo mataron? ¿Será que Jehová cambió de opinión y ya nos abandonó aquí en el desierto? ¿Qué vamos a hacer si no regresa? ¿Vamos a volver a Egipto? Bueno, ya vamos en camino, vamos a la tierra prometida, pero está habitada. ¿Cómo vamos a entrar si no tenemos a alguien que nos cuide de las amenazas? Necesitamos a un Dios que vaya delante de nosotros. Y entonces llegamos a Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo no quería seguir con esa incertidumbre. Quizás amaban demasiado su seguridad. Quizás amaban demasiado la idea de esta tierra de la cual fluye leche y miel. Sea lo que sea. Apenas habían pasado unas semanas de escuchar el Dios Santo desde el Sinaí afirmar, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaban. Las mismas personas.
Los mismos israelitas que temieron la presencia de Jehová ahora temen la ausencia de Moisés y piden lo que es una clara desobediencia al mandamiento de su Dios. De hecho, al primero de los mandamientos que se les dio, al primero de los 10 mandamientos. Se han olvidado del Dios que los rescató de Egipto y ahora solo recuerdan a Moisés. No dicen, no están pidiendo algo que los lleve a Jehová, están pidiendo algo que evidentemente les ha hecho olvidarse de Jehová. Entonces piden a Aarón que les dé dioses ajenos. Están a las faldas del monte Sinaí, donde Dios está hablando con Moisés, y piden a Aarón un ídolo. Aquí es donde uno pensaría, qué bueno que aquí está Aarón, ¿no? O sea, aquí hay un líder que va a poner orden. O sea, Moisés no dejó ahí el changarro sin nadie, ¿verdad? Dejó a alguien a cargo, dejó a Aarón. Y Aarón incluso parece hasta el momento mejor que Moisés. O sea, Moisés es el que cuando Dios lo llamó, dijo, no, hombre, no, yo solo no, o sea, no puedo hablar, mira, no puedo, mándame con alguien. ¿Y a quién mandó con él? Pues Aarón, ¿verdad? O sea, tiene que ser alguien que no es temeroso como Moisés, alguien que va a poner orden. Pero ¿qué pasa? Versículos 2 al 5. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hay diferencia de opinión sobre exactamente qué estaba pensando Aarón aquí. Algunos afirman que Aarón estaba activamente cayendo en idolatría, o sea, que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que cayó en lo que se conoce como sincretismo, es decir, juntar varios aspectos de diferentes religiones. Entonces juntó lo que conocía de Egipto con lo que había recién conocido de Jehová. Y entonces por eso es que dice, mañana será fiesta para Jehová, pero hace una figura de un becerro. Esto probablemente era el dios egipcio Apis, el dios de la fertilidad. Lo que ellos habían conocido en Egipto, y usan esa misma imagen para adorar a Jehová. Entonces puede ser que Aarón estaba activamente sabiendo lo que estaba haciendo y estaba de acuerdo. Otros afirman que estaba en desacuerdo. O sea, él no quería hacerlo, pero tienes a más de 600,000 personas frente a ti queriendo idolatrar y que le temblaron las piernitas, que le dio miedo confrontar al pueblo. Quienes entienden esto ven la petición de los zarcillos o los aretes de oro como una especie de, pues como jugarreta para intentar desanimarlos, ¿verdad? O sea, como que, ay, qué tedioso andar juntando todos los aretes, ¿verdad? Entonces mejor ya no. O incluso como una jugarreta para hacer tiempo. Y quizás se tardan en conseguirlos y llega Moisés y ya pone orden, ¿no? Y se dan cuenta que esto no está bien. En ese sentido, la afirmación final de mañana será fiesta para Jehová, estas personas lo entienden como un intento débil de Aarón de como que redireccionar las cosas, ¿no? O sea, estamos haciendo lo que está mal, pero para Jehová, amamos a Jehová, escuchen, esto es para Jehová. Sea cual sea el caso, es evidente que Aarón no usó su liderazgo para detener la idolatría del pueblo. En ambos casos participó de la idolatría, ya sea activa o pasivamente. Él tomó el oro, usó un buril, una herramienta para metales, y creó una imagen que Israel usaría para adorarla e idolatrarla. Aquí vale la pena una aclaración. Cuando hablamos de idolatría, debemos reconocer al menos 2 aspectos de la idolatría en la Biblia. Hay uno externo y uno interno. El externo es el que más obviamente vemos. Es pues como el becerro de oro, ¿verdad? Están idolatrando, tienen una figura a la cual se están inclinando y eso es idolatría. Sin embargo, la Biblia también habla de la idolatría en un sentido más profundo que eso, que la razón de la idolatría externa es una idolatría interna. Por ejemplo, mira lo que dice Jehová en Ezequiel 14:7, lo voy a leer. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Entonces, evidentemente aquí no habían hecho una operación extraña en que metían unas tablas de madera de ídolos físicos al corazón de las personas, ¿verdad? Hablaba de una idolatría, de un problema interno, de amar, de confiar en algo
más o por encima de Jehová. De ese aspecto hablamos cuando hablamos de la idolatría interna. Por eso es que Jesús resume la ley en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los 10 mandamientos y toda la ley solamente eran posible cumplirlos cuando Dios tenía el lugar correcto en el corazón de la persona. Si Dios no tiene el lugar central en la vida de una persona, entonces ese lugar está ocupado por algo más. Hay algo que valoramos por encima de todas las cosas. Hay algo que confiamos en ello por encima de todas las cosas. Y ese sería nuestro ídolo. Y a esta idolatría interna nos vamos a referir a lo largo del sermón. Pastores o líderes de cualquier ministerio, Dios te ha dado una posición en la que no puedes ser neutral. Si alguien bajo tu cuidado está en camino de desobediencia y tú lo sabes, tu deber es advertirle. Recordarle la palabra de Jehová, estorbar su idolatría. Si tú eres pasivo como Aarón, eres culpable de no liderar bien a esa persona. Y esto también aplica para padres de familia. Hermanos, Dios nos ha puesto en una posición en la que debemos prestar mucha atención. Nuestros hijos van a estar tarde o temprano demostrando inclinación hacia ciertos ídolos, ciertas cosas en las que confían por encima de Dios, ciertas cosas que aman más que a Dios. Y tú debes prestar atención para ayudar a tus hijos a darse cuenta que no vale la pena dar su vida, su devoción a ese Dios falso. Amar a tus hijos significa que a veces vas a estorbar sus planes para que ellos amen más a Jehová de lo que aman cualquier otra cosa. El pueblo, por su parte, no hizo menos que Aarón. Además de pedir que les hiciera un ídolo, hizo una declaración blasfema. Mira el versículo 4 de Éxodo 32. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los israelitas ven este becerro de oro que acaba de hacer Aarón, este Dios falso, y dicen: por él salimos de Egipto. Justo al inicio de los 10 mandamientos escucharon con voz tronante: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Fue Jehová. Y él les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tampoco se vale representarme con un dios ajeno. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí Jehová lo deja muy claro. Yo lo saqué de Egipto. Eso significa que no vas a tener otros dioses. No me vas a representar como otros dioses de manera visible. Los israelitas están desobedeciendo. ¿Y por qué? Porque son idólatras. Desobedecemos porque idolatramos. Su idolatría se concreta en versículo 6. Al día siguiente madrugaron, le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Para empeorar la blasfemia, los holocaustos y las ofrendas de paz eran justo los sacrificios que habían hecho en Éxodo 24. ¿Te acuerdas? Hace un momento lo leímos y ahí fue donde hicieron el pacto con Jehová. Se han olvidado tanto de Dios que profanan ese momento único en que Dios dice: yo voy a ser tu Dios y tú serás mi pueblo, y toman lo mismo y lo usan para ofender al Dios santo. Incluso como el ídolo que erigieron parece ser el dios egipcio Apis, el dios de la fertilidad, muchos entienden que la palabra al final del versículo, regocijarse, debe interpretarse con una connotación sexual. Tal como era común en las fiestas paganas de Egipto, particularmente de este dios de la fertilidad. Si te parece un poquito extraño, bueno, esta palabra regocijarse es la misma que cuando Isaac acaricia a Rebeca, se traduce como acariciar. ¿Qué te acuerdas? Abimelech dice: eso no es de hermanos. Es una caricia evidentemente íntima o sexual. Entonces, la fiesta de los israelitas probablemente era una fiesta pagana a dioses falsos. Eso definitivamente no era una fiesta para Jehová. Hermanos, quizás al escuchar esto tú dices: no, hombre, estos están perdidos, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Estas personas son personas que tan solo hace unas semanas habían escuchado los 10 mandamientos. Bueno, ¿cómo estás tú en ese sentido? ¿Te acuerdas de lo que se trató la predicación la semana pasada? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace 3?
¿Recuerdas a lo largo del día, de la semana, lo que lees en la Biblia? Y si no es así, si la Biblia está como encajonada en ciertos minutos de tu semana, pregúntate, ¿qué es eso que tú amas tanto? ¿O qué es eso en lo que confías tanto que no deja lugar en tu corazón para pensar en la palabra de Dios? Eso es lo que hizo que los israelitas hicieran el becerro de oro. Se olvidaron de Jehová, ignoraron lo que Él les dijo, ignoraron el pacto que hicieron con Él. Si piensas estar firme, mira que no caigas. Entonces, hasta ahora hemos visto que el pasaje claramente trata el problema de la idolatría. Y es aquí donde Moisés entra en escena a ayudarnos con nuestra pregunta inicial. ¿Cómo evitar la muerte del idólatra? Bueno, la primera respuesta la encontraremos en versículos 7 al 29. Y recuerda, Moisés lleva 40 días en la cima del Sinaí con Jehová. Él ha estado conociendo íntimamente, ha conocido su gloria personalmente, ha estado escuchando todas las leyes y dándose cuenta, este Dios no es como los demás, este Dios es santo. Y entonces recibe malas noticias. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hasta ahora Jehová ha sido muy intencional en llamar a Israel su pueblo. Jehová dice, es mi pueblo, pero nota lo que ocurrió aquí cuando habló con Moisés. Por la idolatría de Israel considera que el pacto ha sido violentado y ya no son dignos de ser llamados su pueblo. Le dice a Moisés, es tu pueblo, el que tú sacaste en Egipto. Ellos ya no quieren que yo sea su Dios. Jehová dice que es un pueblo corrompido. Es la misma palabra que, ¿te acuerdas cuando Jehová le avisa a Noé que va a traer el diluvio sobre toda la tierra? Bueno, es la misma palabra que se usa para describir a las personas. La razón por la cual iba a venir el diluvio significa que hay una ruina total, que es un caso perdido. ¿Por qué? Por apartarse del camino, las leyes de Jehová. Dice que son de dura cerviz. ¿Qué es eso? Bueno, la cerviz es como la parte trasera del cuello. Y la imagen probablemente es que Dios está hablando al pueblo y ellos están así y no quieren voltear, no quieren escuchar. No quieren prestar atención a las palabras de Dios porque son idólatras y no aman a Dios por encima de todas las cosas. Desobedecen porque idolatran. Y Dios quiere terminar con esa idolatría de raíz. Consumirlos. Matarlos a todos. ¿Te imaginas a Moisés ante la propuesta de Jehová? O sea, este es el mismo Moisés que sufrió los reclamos en capítulo 17 de las personas de que no tengo agua y nos sacaste para matarnos, ¿verdad? O sea, Moisés se esforzó bastante para sacarlos de Egipto. Y luego estas personas le criticaban, le atacaban. Un sí a Jehová y aniquilaba a toda esa gente. Borrón y cuenta nueva. Quizás ni siquiera se llamarían israelitas, sino los moisesitas. Imagínate tu pueblo con tu propio nombre. Suena muy tentador, pero mira lo que estos 40 días en la presencia de Jehová han hecho en Moisés. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. En lugar de ser egoísta y aceptar la propuesta, Moisés comienza a interceder por el pueblo ante Dios. Estos 40 días en la presencia de Dios han penetrado en el corazón de Moisés, de manera que ahora conoce más a Jehová. ¿Y qué usa para interceder? No minimiza la idolatría de los israelitas. No dice, bueno, están confundidos, entiéndelos. Crecieron en Egipto, ¿verdad? Es lo que conocen. No. Tampoco intenta encontrar algo bueno en ellos.
Lo que hace es interceder con base en la gloria de Jehová y la fidelidad de Jehová. Esto es increíble porque piensa de nuevo que Moisés es el mismo cobarde que no quería ante la presencia de Faraón interceder por el pueblo, pero ahora está ante la presencia del Dios Santo intercediendo por Israel. ¿Qué cambió? Estuvo con Jehová más de un mes entero. Moisés recordaba las palabras que le hizo decir a Faraón en Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, el Faraón, mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Jehová rescató a Israel para que todos los pueblos conocieran su gloria, para que se dieran que había un Dios, que no era como los dioses falsos, un Dios que era verdadero y podía dejar en ridículo uno por uno a todos los dioses de la nación más importante del tiempo. Su gloria, si aniquilaba a Israel, no sería reconocida como es debido, dice Moisés. Moisés dice, no, se van a burlar de ti, van a decir, ya no pudo, ya se le murieron. Además, Moisés también le recuerda a Jehová su promesa con Israel. La descendencia de Abraham se había multiplicado ya y simplemente estaban en camino a recibir a la tierra prometida, ya estaban en camino al cumplimiento de la promesa. Y dice, yo conozco a Jehová y yo sé que va a cumplir su palabra. Así que Moisés ruega a Jehová que no considere a Israel un caso perdido, sino que dé lugar al arrepentimiento y a la restauración del pueblo. Pastor o líder, cuando veas a personas de dura cerviz, no te endurezcas contra ellos. Sí, la desobediencia de las personas no tiene excusa, merece la ira de Dios. Pero si estás cerca de Jehová como Moisés, tendrás un carácter intercesor. No pienses que una persona es un caso perdido. Ruega con fe sabiendo que Dios obra para su gloria y terminará la obra que comenzó en nosotros. La respuesta de Jehová ante la intercesión de Moisés es muy interesante. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Al leer este pasaje hasta parece que Dios es medio volátil, ¿no? Así como nosotros a veces al tomar decisiones, ¿no? Así como que de verdad quiero que este sea mi Dios, ¿no? Como si cambiara de opinión constantemente y que nomás hay que encontrar las palabras correctas y ya lo convences y lo manipulas. Sin embargo, creo que esto es parte de nuestra tendencia de hacer a Dios a nuestra imagen. Queremos pensar que Él es como nosotros, pero nota primero que Dios no necesita pedir permiso a Moisés. O sea, Él le dice, déjame que se encienda mi ira contra ellos. ¿Cómo que déjame? O sea, ¿realmente necesita el permiso de Moisés para traer juicio sobre el pueblo con el que hizo pacto? Jehová pudo haber traído juicio sin siquiera avisarle a Moisés. Moisés ni sabía lo que estaba pasando. Jehová toma la iniciativa y habla con Moisés. Y en segundo lugar, nota que al final de su parlamento Dios expresa una frase que Moisés va a conectar con algo que ya conoce. Habla de hacer de Moisés una gran nación. O sea, Moisés ha estado en presencia de Jehová más de un mes entero. Evidentemente ha estado lleno de recordar la promesa hecha a Abraham que se sigue cumpliendo a través de los años con sus descendientes. Entonces, lo que yo creo que está pasando aquí es que Dios intencionalmente concluye con una alusión a su promesa a los patriarcas para instar a Moisés a interceder por el pueblo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta conversación con Moisés? Para darle una oportunidad para interceder por el pueblo. Dios no se arrepintió en el mismo sentido que nosotros. Números 23 afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, lo que Él dice lo hará y lo que Él habla lo ejecuta. Santiago 1:17 dice que en Él no hay sombra de variación ni mudanza. O sea, Él no está cambiando de opinión. Así que desde un inicio, su plan era que la intercesión de Moisés resultara en la misericordia para el pueblo. Él sabía, Moisés va a interceder por ellos y aunque ellos merecen mi ira, voy a responder a la intercesión de Moisés con misericordia. Desde la eternidad, Dios había planeado que respondería a esta oración de Moisés con misericordia y que esta sería la oportunidad para el pueblo de dura cerviz. Así que no se arrepintió Jehová en el sentido de que cambió de opinión. Se arrepintió en el sentido de que sin la intercesión de Moisés hubiera consumido al pueblo. Pero su intercesión siempre fue parte de su plan.
Por cierto, hermano, este ejemplo debería motivar tu vida de oración. Si tú escuchas continuamente, ¿verdad? Dios es soberano y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad y tú dices, no, hombre, pues orar nomás es para mí, ¿no? Porque pues no voy a ayudar en nada. Creo que este pasaje nos revela que sí. Nos revela que tus oraciones pueden ser parte del plan universal de Dios y el plan eterno de Dios. ¿Cómo? Porque algunas cosas Dios ha designado eternamente que se van a cumplir como respuesta a tu oración. Lo que ocasionó que Jehová no destruyera a Israel fue la intercesión de Moisés. También tus oraciones pueden ser la razón por la que eternamente Dios decidió, en respuesta a esto, las cosas van a ser de esta manera. Por eso es que Santiago dice, no tenéis por qué no pedís, porque realmente nuestras oraciones son parte del plan de Dios. Realmente, Él responde a nuestras oraciones. Ahora, justo después de interceder por Israel y que Jehová respondiese con misericordia, Moisés comenzó a descender del monte. Y volvió Moisés, dice versículo 15, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea en el campamento. ¿Y qué dijo Moisés? Versículo 18, no es voz de alaridos fuertes ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo. Por esta porción entendemos que desde la cima del Sinaí no podías ver la planicie. No podías ver dónde estaba el pueblo. Por eso escucharon al pueblo antes de verlo. Y la respuesta de Moisés en cuanto a los alaridos, probablemente la idea es, o sea, los alaridos fuertes no es que tuvieron una guerra y tuvieron victoria y están celebrando. Alaridos débiles no es que son gritos de tristeza, de derrota. Lo que está pasando es una fiesta idolátrica de la que Jehová ya le había advertido. En cuanto descendieron, mira la reacción de Moisés en versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El quebrantamiento de las tablas era una ilustración vívida de lo que había ocurrido cuando Israel adoró al becerro. Ellos quebraron el pacto que habían hecho con Jehová. Se había roto esa relación. Ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová nos ha dicho, y la primera cosa que Jehová les dijo, la violentaron. Y nota que la misericordia que llevó a Moisés a interceder por el pueblo es completamente compatible con su ferocidad al confrontar al pueblo. Esto es sorprendente, de nuevo. Estamos hablando del mismo cobarde que no quería ir ante Faraón y ahora entra en medio de una fiesta pagana con cientos de miles de personas y confronta su idolatría. Moisés no intercedió por Israel porque considerara que la idolatría era poca cosa. Intercedió por Israel para tener una oportunidad para llevarlos al arrepentimiento. Y mira, en primer lugar, Moisés demuestra ante el pueblo lo absurdo que era adorar a un Dios falso como ese becerro de oro. Dice que lo quemó, probablemente porque en ese tiempo los ídolos se hacían como cubriendo una escultura o una forma de madera. Entonces, porque el fuego no se quema, ¿verdad? Entonces, probablemente se refiere a que quemó la estructura que estaba debajo del becerro y entonces se quedó ya con el oro. Y esto dejaba en una condición ideal al oro para hacerlo polvo. ¿Y por qué verter este polvo en las aguas y dárselos a beber? Bueno, no es muy seguro, pero probablemente fue para humillarlos. Imagínate la humillación de estar haciéndole fiesta a tu Dios, el becerro de oro, y luego tener que tomártelo. O sea, tu poderoso Dios que iba a ir delante de ti a llevarte a la tierra prometida, te lo estás tomando. Y pronto lo vas a desechar. Moisés estaba eliminando todo rastro de este ídolo al hacer que las personas lo comieran y lo desecharan. En segundo lugar, Moisés también confrontaron. Mira, versículo 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Mira, versículo 24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro.
La respuesta de Aarón hasta parece un poquito chiste, ¿verdad? Porque es evidente que está intentando quitarse la culpa de encima. Excusa su falta de liderazgo con la idolatría del pueblo. E incluso intenta limpiarse las manos. Arriba hasta nos habían dicho, ¿verdad? Que usó el burir, intencionalmente hizo el becerro. Y aquí es como que lo eché en el fuego y ¡pa! Como milagro salió un becerro de oro. Pero Moisés no excusa esta pasividad de Aarón. Versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Moisés reconoce, sí, hay culpa en el pueblo, pero hay culpa también en el líder. Aarón tenía que detener la idolatría del pueblo y no lo hizo. Por eso en Deuteronomio 9:20 Moisés cuenta que contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Da igual si Aarón quería o no participar en la idolatría, él fue cómplice de ella al no detenerla. Y Moisés no pretende ser pasivo como Aarón. Mira versículo 25, cómo continúa. Dice que Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Han vuelto al pacto, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Recuerda que Moisés llegó en medio de una fiesta pagana, donde la gran mayoría probablemente estaba ebrio y posiblemente muchos estaban desnudos. ¿Por qué desnudos? Porque la palabra que en el pasaje aparece como desenfrenado también se puede traducir como desnudo y encaja dentro de la perspectiva de que están adorando al dios Apis, dios de la fertilidad, donde había inmoralidad, y entonces probablemente había muchos desnudos y por eso habla de que esto es vergüenza para sus enemigos. Y nota que Moisés no toma esto como una venganza personal. Él dice, esto está dejando mal a Dios ante los demás pueblos. Jehová, el pueblo de Jehová está siendo dejado en vergüenza. Y eso no es aceptable. Era vergonzoso que Israel actuara de esta forma y no viviera en santidad como su Dios es santo. Ahora, lo que pasa después puede incomodarnos un poco. Moisés y los levitas asesinan a 3,000 hombres. No es claro cómo los eligieron. Algunos piensan que tomaron a los líderes de la propuesta de la idolatría. Otros piensan que sencillamente tomaron personas al azar. La pregunta es, ¿por qué Jehová pidió esto si Moisés había intercedido por ellos? Porque la intercesión de Moisés se centró en la oportunidad de detener la idolatría, para que el pueblo de dura cerviz volteara a escuchar a Jehová, se arrepintiera de sus malos caminos. Este juicio parcial sería una advertencia de lo que todo el pueblo merece por lo que estaban haciendo. Sobre esto Moisés afirma que haber actuado de esta manera los consagró, y esta parte es crucial, porque los levitas tuvieron que matar a hermanos, amigos, hijos y parientes en general. Esto solo es posible si amas a Jehová sobre todas las cosas. Imagina tener que poner fin a una de estas personas. Esto me recuerda mucho cuando Jesús habla de quién puede ser su discípulo. ¿Te acuerdas? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no está diciendo Jehová que hay un mérito en que Israel fuera grosero con todas las demás personas y que se odiaran entre ellos. El punto es que si tú pones a Jehová y a cualquier persona, debería ser claro en tu corazón que prefieres a Jehová. Si Jehová te dice, mata a tal persona porque merece morir, tu devoción por Jehová debería ser tal que estés dispuesto a hacerlo, aunque sea tu hermano, aunque sea tu hijo, aunque sea tu padre o madre. ¿Existe alguna persona en tu vida que amas más que a Dios? Déjame ponerlo así. ¿Hay una persona en tu vida que cuando las cosas no van bien con él o ella, te alejas de Dios? ¿Habría alguien a quien no estarías dispuesto a renunciar
por Dios? Sé que para los que somos padres en particular esto es difícil empezar en nuestros hijos. Pero piensa en la persona que comenzó con todo este proyecto, o que Dios lo eligió para comenzar todo esto. Abraham. ¿Y qué le pidió hacer a Abraham? Tu hijo a quien amas, sacrifícalo por mí. Tienes a Isaac y tienes a Jehová, ¿a quien prefieres, Abraham? A quien amas sobre todas las cosas. Y Abraham tiene que decidir, Jehová. Si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y de ninguna manera estoy afirmando que Dios espera que salgas de aquí y mates a todos los que amas. El asunto es que no puedes amar a nadie en tu vida más de lo que amas a Jehová, o será idolatría. Y tu idolatría te lleva a la desobediencia. Si hay una persona en tu vida que amas más a Jehová, eso te va a hacer desobedecer a Jehová. Recuerda que estamos respondiendo a la pregunta y por fin llegamos a la primera respuesta. ¿Cómo evitar la muerte del idólatra? Moisés nos da la primera lección. Nos dice que tú puedes evitar la muerte del idólatra al confrontar la idolatría. Evita la muerte del idólatra al confrontar la idolatría. Si eres pastor, padre o un líder en general, Dios te ha puesto en una posición donde debes confrontar la idolatría de otros. No basta con orar por otros. Tú tienes que tomar acción y erradicar la idolatría de las personas a tu cuidado. Debes llamar a los que te rodean a ver con seriedad las consecuencias de su idolatría y actuar con valentía para la gloria de Dios. Y sin importar que no tengas un rol de liderazgo, tú también debes tratar con tu propia idolatría. No seas duro de cerviz. No pienses, yo estoy firme. No pienses, yo no tengo nada con lo que tenga que hacer un lado para amar más a Dios. No ignores el llamado de Dios a ver si hay algo en tu corazón que amas más que Él. Sé radical como Moisés. Si hay algo en tu mente ahora mismo que tú dices, yo amo demasiado a esta persona y me hace desobedecer a Jehová a veces, o tú amas una actividad, un pasatiempo, una cosa más que a Jehová, toma acción. Acción tan radical como Moisés cuando asesinó a 3,000 hombres. Ama a Dios por encima de todas las cosas o tendrás que enfrentarte a su ira. No hay otra opción. O eres un idólatra y enfrentarás la ira de Dios, o eres del pueblo de Dios y matas tu idolatría. Entonces Moisés ya nos dio la primera respuesta a la pregunta, ¿cómo evitar la muerte del idólatra? Evitar la muerte del idólatra al confrontar su idolatría. Pero eso no es suficiente. Hay un elemento más en el pasaje, en los últimos 5 versículos que nos falta estudiar. Mira el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Honestamente, cuando comencé a estudiar este pasaje, como que aquí me dije así como, ¿cómo? O sea, ¿no se supone que ya había intercedido? Y, o sea, como que ¿para qué está volviendo a subir? O sea, ¿no, ya lo de la muerte de los 3,000 hombres ya resolvió ese asunto? Bueno, la respuesta es no. La intercesión anterior se enfocaba en la oportunidad de detener la idolatría sin tener que matar al idólatra. En sencillamente juzgar a unos pocos y no a todo el pueblo con muerte. Esa era la intercesión. Era Jehová, es duro de cerviz, pero permíteme emblandecer esa cerviz. Hay algunos que aún pueden voltear y escucharte y obedecerte. Y ahora, estos ya reconocen que deben amar y servir solo a Jehová. Pero hay un problema. Estos aún tienen culpa por su pecado de la idolatría. La muerte de 3,000 hombres no satisface la ira del Dios Santo por la idolatría de cientos de miles de personas. Cada persona que desobedeció debería morir. Por eso Moisés vuelve a subir a la presencia de Jehová para interceder una segunda ocasión. Ahora con el propósito de, mira el texto dice, aplacarle en cuanto al pecado de idolatría del pueblo. Esta palabra aplacar es la misma que en otros pasajes se traduce como expiar o satisfacer. ¿Te acuerdas? En pasajes anteriores hemos hablado de el propiciatorio, cómo decía iba a ser un sacrificio que iba a aplacar o satisfacer la ira de Dios.
Bueno, Moisés subió al monte a sabiendas de que la ira de Dios debe ser satisfecha para que ellos tengan una relación con él. Y mira versículo 31. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si eso no se puede, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés conoce a Jehová y sabe que Él es un Dios que hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos, y se atreve a pedir perdón para el pueblo. De nuevo, Moisés no intenta minimizar la falla. Dice: esto es un gran pecado, no merece ser perdonado. Pero confía en que tiene un gran Dios de misericordia que puede perdonarlos. Pero sabe que es un Dios de misericordia, pero un Dios justo, y necesita hacer satisfecha su ira. Y en un intento desesperado dice: pues tómame a mí como sacrificio. Ráeme a mí de tu libro. Este probablemente es una referencia al libro de los vivientes que ubicamos en el Salmo 69. Es como un registro de todas las personas con vida. Y entonces Moisés afirma: ráeme a mí de ese libro, quítame la vida en lugar de quitarle la vida al pueblo. Intercede para ofrecerse como sustituto del pueblo. Sin embargo, ahora su intercesión no resulta tan bien. Miren del versículo 33 en adelante. ¿Qué responde Jehová a Moisés? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios no acepta la oferta de Moisés y dice: tu sacrificio no es suficiente para saciar mi ira contra el pueblo. La vida del líder de Israel no era suficiente. Así que Dios expresa su respuesta: al que pecare contra mí, a este yo voy a raer del libro, a este yo voy a matar. Es probable que esto, junto con el versículo 35, sea una afirmación de que la muerte de los 3,000 no fue lo único que ocurrió por su idolatría. En el versículo 35 se dice que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Algunos lo entienden como un resumen de lo que pasó, pero otros lo entienden como que volvió a haber juicio sobre el pueblo. La segunda intercesión de Moisés, aunque consiguió que el ángel de Jehová fuera delante del pueblo, no consiguió aplacar la ira de Dios. Y algunos entienden que de hecho esta frase del versículo 35 de que Jehová hirió al pueblo se refiere a 1 Corintios 10, el pasaje que leímos en el culto. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es básicamente lo que vimos al inicio del pasaje. Pero versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No es seguro, pero es probable que este número de 23,000 pudiera referirse a esos que murieron en ese segundo juicio cuando Jehová hiere al pueblo. Entonces el versículo 7 es una cita de la idolatría del becerro de oro, pero luego se dice que probablemente murieron otros 23,000. Entonces, ¿Moisés se equivocó al interceder? ¿O sea, algo hizo mal? No, de hecho, lo que hizo es ejemplar. Él sí nos muestra el camino a seguir, pero un camino que estaba incompleto. ¿Cómo evitar la muerte del idólatra? Él nos enseña, en segundo lugar, que tú puedes evitar la muerte del idólatra al rogar el perdón. Tú puedes evitar la muerte del idólatra al rogar el perdón. Si eres un líder en la iglesia o en el hogar, es tu labor rogar a Dios por misericordia para aquellos que están bajo tu cuidado. No solo intervienes para acabar con la idolatría, sino que oras para que su idolatría no culmine con la vida de ellos, no culmine en su condenación. Oras por salvación para los que están en tu cuidado, de manera que la idolatría sea lo que sea erradicado y no el idólatra. Y el pasaje termina un poco extraño, ¿no? Es como, lo único positivo dentro de la respuesta de Jehová es la presencia del ángel delante del pueblo. Y aún así, si estudias el próximo capítulo, te darás cuenta de que eso no parece ser el plano ya feliz y contento. La intercesión de Moisés resulta incapaz de lograr su objetivo. Incluso podríamos decir que ambas intercesiones se quedan cortas, porque Moisés sí logra detener la idolatría del pueblo, pero solo momentáneamente. Eventualmente, este mismo pueblo va a volver a los ídolos. Va a volver a endurecer su cerviz y va a decir: Jehová no es mi Dios. Y va a ir tras los ídolos.
En cuanto a la condenación, Moisés no fue capaz de satisfacer la ira de Dios y cada vez que el pueblo caiga en idolatría habrá mortandad. La intercesión de Moisés, aunque es el camino correcto, nos deja con un vacío por llenar y bendito Dios conocemos quién llena ese vacío. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo llena el hueco que no podía llenar Moisés plenamente. Mira cómo habla de él el Nuevo Testamento en Hebreos 10, está en pantalla. Recuerda, tenemos dos elementos incompletos, la dura cerviz y la falta de expiación por el pecado. Y ahí se habla y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, está en la siguiente diapositiva, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, mira cómo aquí está la solución a los dos elementos que quedaron faltantes. ¿Qué pasa con la dura cerviz? Jehová a través del sacrificio de Cristo pone sus leyes en los corazones. Ya no es algo que simplemente hay que escuchar y que tiene que entrar aquí. Él las escribe en nuestro corazón. Como talló las tablas de piedra que rompió Moisés, ahora talla su ley en nuestro corazón cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y añade, ¿qué pasa con la culpa de nuestra idolatría? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Tú y yo, como idólatras, como personas que tienden a amar a otra cosa por encima de Dios, a confiar en otras cosas por encima de Dios, merecemos la muerte. Pero Cristo ha provisto la solución para eso. La plenitud de la intercesión se encuentra en Cristo. Nuestra tendencia de idolatría hace merecer la muerte, pero por nuestra fe en Cristo tenemos un corazón que puede amar a Dios por encima de todas las cosas. Y ahora tenemos también acceso a conocer que la ira de Dios ha sido aplacada en la cruz de Cristo. Jamás debemos temer a la condenación, porque nuestro intercesor nos ha dado un nuevo corazón y un incesante perdón. Si podemos resumir el pasaje de alguna manera, sería de esta. Todo idólatra tiene acceso al nuevo corazón y al incesante perdón solo por la fe en Cristo, nuestro intercesor. No importa cuán grave haya sido tu pecado. No importa cuánto te hayas alejado de Dios, aunque hayas estado a las faldas del Sinaí idolatrando un becerro de oro, Jehová ha provisto en Cristo un intercesor que puede darte perdón y que puede darte la gracia que transforma tu corazón. No hay razón para temer la mortandad si confías en Cristo. Cristo ha pagado cada instante en que has desobedecido por amor a un Dios falso. Además, Él no solo intercede por perdón para ti, sino que también es la razón por la que tienes un nuevo corazón. Él mismo habita en ti, vive Cristo en ti y te da la capacidad de amarlo sobre todas las cosas y realmente deleitarte en el Evangelio. No hay nada que sea más precioso que Cristo. Si tú estás aquí y esto te suena hasta extraño y tú dices, ¿cómo que puedo amar a Dios por encima de todas las cosas? Te invito a que te acerques conmigo o con alguno de los pastores. Si tú no conoces lo que es ver a Cristo como un don preciado y creer en Él para ser salvo, ven, tú puedes creer hoy. Tú puedes tener este mismo perdón y esta misma transformación que te saque de esa desobediencia por tu idolatría. Si tú eres un creyente, aprovecha este día para reafirmar tu amor por Cristo y apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. No salgas de aquí y vayas a buscar algo fuera de Cristo. Lo mejor que nos podría pasar ahora mismo es que Cristo venga por nosotros ya. Este mundo no tiene nada mejor que ofrecernos. La paciencia de Jehová solamente es para que más puedan conseguir esta bendición de ver a Cristo como precioso, de amarle y disfrutarle por siempre.
Quiero darte algunas preguntas con las que ahorita vas a meditar antes de orar. ¿Reconoces que desobedeces porque idolatras o excusas tu desobediencia? ¿Eres como Aarón, que haya explicaciones milagrosas a por qué pecaste sin pecar? ¿A qué o a quién tiendes a amar más que a Dios? ¿Qué es eso a lo que no estás dispuesto a renunciar por Dios? Si Dios te dijera, elige entre esto y yo, ¿qué es eso que te cuesta decir, Jehová? Tienes que matar esa idolatría. Y por último, ¿confías en que Cristo puede emblandecer tu cerviz? ¿Que puede hacerte alguien que escucha y obedece porque le ama y que puede perdonar tu idolatría? Cristo ha sido provisto como el intercesor perfecto para ti y para mí. Confía en que Él te puede dar ese corazón blando y ese perdón incesante. Vamos a orar. Dios, gracias porque no nos abandonaste en nuestra miserable condición. Antes de conocerte, solo vivíamos para este mundo. Estábamos intentando llenar un vacío con todo lo que el mundo ofrecía y nada lo llenaba. Dios, te ruego, si hay alguien que está en esa situación aquí, te pido que venza su idolatría, que tu espíritu obre en él para que venga a tus pies y pida misericordia, que confíe en que Cristo intercede por él. Y Dios, aquellos que somos creyentes, que hemos sido salvos por Cristo, te ruego que nos ayudes a seguir matando al viejo hombre que está en nosotros. Dios, gracias porque podemos ver y podemos ya apreciar la belleza de Cristo. Podemos ver a Cristo y desear pasar la eternidad con Él. Yo ruego que cada vez más nos ayudes a aniquilar cualquier otro Dios falso que compita contra ti en nuestro corazón. No tiene sentido. Nada puede darnos lo que Cristo nos ha dado y nadie es tan precioso como lo es Él. Gracias te damos por nuestro intercesor. Gracias por todo lo que nos has dado en Él. En su nombre oramos. Amén.